Buenas tardes a todas las personas que se han acercado a esta reunión de seguimiento. Vamos a escuchar, vamos a conversar con Javier González Díez, que nos dio su conferencia la semana pasada. No hace tanta falta reiterar de que este es un grupo de trabajo, digamos, que tiene una red llamada REFAP, y a la vez un grupo de trabajo en ALA que nos dedicamos a cuestiones de parentesco. Y entonces, bueno, les vamos a poner, eso sí, por ahí, Jorge, la difusión de la próxima conferencia que tenemos en vista. Y la dinámica de esta sesión es simplemente conversar sobre pendientes, preguntas, interrogantes que tenemos de acuerdo a lo que hemos escuchado en la sesión pasada con Javier González Díez. Entonces, de la Universidad de Turín, por cierto, nos ha dado una reseña muy amplia al inicio de la sesión pasada David Robichó, a quien saludo. Y simplemente quisiera, además de saludar, darle la bienvenida a Javier González y aprovechar a agradecerle nuevamente. Empezamos con la dinámica, si les parece, y hay una pregunta candente por parte de Juan Pablo Ferreiro, que está atorado con un interrogante, así que comencemos, por favor. Bueno, gracias. Buenas tardes, buenos días. Javier González Díez el otro día mencionó, asoció un tipo particular de vínculo sociolaboral, por llamarlo de alguna forma, que es el guasipungo, que tal vez convendría definir un poco más, sobre todo teniendo en cuenta que buena parte del público es mesoamericano y no tiene necesariamente que conocerlo. Lo asoció, decía, con la servidumbre de la gleba, que es un término asociado habitualmente a los estudios sobre feudalismo. Esto que puede parecer una cuestión solamente lingüística, en realidad puede llegar a tener importancia porque durante la década del 70 y 80, en América del Sur la discusión sobre la tesis feudal o la hipótesis feudal fue muy candente, fue muy profunda, tanto en la historia colonial como en la antropología. E inclusive hay algunos autores italianos, tal vez vinculados a la universidad o a los estudios que desarrolla Javier, como Ruggiero Romano, que avanzaron mucho sobre ese tema, que han discutido mucho y que dejaron mucha tela cortada y por cortar. Mi pregunta es, cuando vos te referías, asociabas Guasipungo con Siervo de la Gleba, ¿estabas haciendo alguna mención a estas discusiones o simplemente se trata de un hábito lingüístico de uso y costumbre de denominarlo así? Yo quisiera que alguno de ustedes definiera esto, porque no sabemos de qué están hablando. Hablaste de que es una relación laboral, pero ¿cómo lo describirías tú, Juan Pablo, y luego tú, Javier? Ok. El siervo de la gleba básicamente es la relación fundamental que existe en un sistema de régimen feudal. Perdón, no escuché, tú lo dijiste, perdón, pero otra vez. Es eso, el guasipungo es como tantas otras relaciones que se dan a lo largo y ancho de los Andes, son relaciones que han sido vinculadas, son relaciones de prestación de servicios, relaciones laborales, pero no solo laborales, bastante más complejo y denso, que han sido asociadas en algún momento con una hipótesis feudal. De allí el contenido de la pregunta. No porque esté retrocediendo a la Edad Media, sino porque la hipótesis feudal no solo tuvo en Sudamérica un interés puramente académico, sino que la hipótesis feudal movilizó propuestas políticas para resolverlo, que aún existen en Bolivia, Perú, Ecuador y eventualmente Colombia. Y más allá de eso, también en Argentina y Chile. Sí, perdón, ahora sí entendí. Es que no escuché lo que tú estás diciendo como feudal, como rural, ¿no? Y antes di que es la gleba. O sea, que te refieres a las discusiones en esa época
que se trataba del feudalismo en la colonia, ¿no? Y había unos que decían que no, que era propio. Y mi profesor Ángel Palermo tiene un planteamiento de que se trataba de una economía administrada y que no era feudalismo, porque si era el feudalismo, entonces en el marxismo ortodoxo, pues el feudalismo sigue el capitalismo y luego sigue no sé qué Exacto, socialismo, o sea que es el esquema exacto. unilineal, ¿no? Entonces, si estos eran comparables a los siervos, entonces estamos hablando de feudalismo. Eso se discutía. Yo también en México escuchaba esas discusiones de gentes que habían trabajado en Ecuador, por ejemplo, Diego Iturralde, ¿no? Que lo citas en una parte, Javier, ¿no? Que tenía un planteamiento, no me acuerdo los detalles, pero para los jóvenes que están aquí, suena como historia antigua, pero es muy interesante porque muestra cómo los términos traen una cierta carga y yo creo que por eso la pregunta de Juan Pablo es como muy pertinente a esto. Es que comenzamos la discusión con estas cuestiones de historia antigua y nuevamente me callo por un rato. Bueno, no, gracias Juan Pablo por la pregunta y bueno, solo una pequeña premisa, digamos que luego tal vez hago algunos comentarios como se dijo antes, rápidos a lo de la otra vez, aunque entre el jueves pasado y este jueves ha pasado en medio una gripe por mi parte, entonces esto un poquito ha reseteado también muchas de las ideas que he tenido, recién he salido hace unos días, entonces bueno, me disculparán si a veces luego hago nuevas conexiones en vez de las anteriores. Y entonces, lo del huasipungo. Bueno, sí, es una palabra muy utilizada en Ecuador. La etimología quichua es un poco incierta porque, bueno, huasi es casa, pungu es puerta, entrada, entonces no querría decir nada de por sí etimológicamente esto, pero es esta figura, ¿no? De este trabajo, de esta forma de relacionalidad al trabajo, de dependencia, que consistía, como en otras partes, también en la asignación de terrenos, de parcelas de terrenos a una persona indígena. El indígena tenía que pagar al propietario, al hacendado por este terreno, pero como no tenía plata, normalmente era una especie de préstamo que él le hacía, entonces el pago se iba haciendo a través de los productos de la parcela o del trabajo en común en los terrenos comunes que eran propiedad del hacendado. Y esto ha sido bastante estudiado, esta forma de dependencia en Ecuador por Andrés Guerrero, y normalmente la desigualdad de la ventaja del terreno y del precio que se le pedía era tal que la deuda se iba acumulando y se volvía algo que no se podía nunca resolver, sino a través de su nueva multiplicación. Confieso que yo no estoy, o sea, yo me acuerdo que sí, leí algo de estos debates sobre el Estado federal, me acuerdo que leí algo de Hobsbawm, que había escrito algo en ese único libro que escribió sobre América Latina, y ahí había leído algo, y luego algo de Mariátegui, pero confieso que no lo tengo muy presente y que no me refería a eso. Yo en realidad cuando hablé de servidumbre de la gleba me refería sí a un uso común, pero sobre todo a un uso jurídico, porque de eso sí tengo consciente. Entonces, el huasipungo, que se vuelve muy famoso en Ecuador, también hay una novela famosa de un indigenista, Jorge Icaza, que es Huasipungo, que es esta denuncia de este tipo de situaciones. El huasipungo es como que eliminado legalmente a partir de fin de los 70 con la reforma agraria, y ahí luego desaparece esta forma, pero se presenta periódicamente en algunas zonas del país bajo forma renovada, pero de esta forma, ¿no? Hay empresas multinacionales que hacen, sobre todo, ya no tanto en la zona andina, sino en la zona costeña, más con afrodescendientes, y presentan de nuevo estas modalidades de dependencia. Entonces, en estos casos yo lo que estaba era conocimiento de una serie de procesos todavía actuales que no acaban contra estas empresas, y las figuras jurídicas encontradas por la Defensoría del Pueblo en Ecuador era la de nueva esclavitud o servidumbre de la gleba. Entonces sé que jurídicamente ellos lo llamaban así, entonces por eso yo también empecé a asumir esta palabra
palabra porque es como viene encasillado como categoría jurídica. Luego hay, de veras reconozco que la relación entre esta categoría jurídica y estos debates que mencionabas tú no la he explorado. Entonces esto es un poco como yo he utilizado la palabra. Muy bien. Javier, no sé si tengas algo pendiente en tu exposición pasada o algún asunto en el cual quieras enfatizar de nuevo o comentar de vuelta. Podemos empezar por ahí y damos lugar a los intercambios a través de preguntas. Pues mire, muy rápidamente, para no tomarme demasiado tiempo y dejar espacio a las preguntas, yo solo quería un poco resumir y explicar, ¿no?, cómo armé la exposición de la otra vez. La exposición unía toda una serie de puntos muy diferentes, que son temas y niveles sobre los que he ido trabajando y estoy todavía trabajando, ¿no? Y fundamentalmente yo hay varios, pero reconocería tres que creo que eran un poco los que fundamentaban y articulaban todo. Primero bueno, el del compadrazgo, ¿no? Sobre el que hice investigaciones y he estado trabajando bastante. El segundo, que es un tema para mí bastante actual y que sobre el que eso espero que también dialoguemos y que espero que se pueda hablar, es esto de la crianza, que un poco fue la última parte y que es el tema más actual sobre el que estoy trabajando desde un punto de vista de fuentes históricas y fuentes orales y sobre el que me estoy centrando en este momento y sobre el que ya quiero también empezar a escribir una serie de cosas. Entonces este tema de la crianza, a partir de su ambigüedad, desde la palabra misma criado, ¿no?, que tiene esa ambigüedad entre hijo criado y criado servidumbre, y es un tema que estoy intentando articular de alguna manera, porque es un tema que yo como que pienso siempre, a veces está siempre en el aire, pero como que luego no entramos demasiado. O sea, a veces mi sensación con este tema en Ecuador es que uno dice, sí, los niños criados y todo eso. Ah, sí, claro, sí, existían, pero luego no se va más allá, ¿no? Como que todos sabemos que es algo que existe, pero como que a mí no me llega a satisfacer este discurso a veces como de constatación superficial. Entonces por eso que estoy intentando meterme en ello y en ir, digamos, en hacer algo nuevo, de explicar algo en qué consistía esto. Entonces esto, el segundo tema. Y el tercer tema, que creo que también salió bastante, un poco al principio y al final, es una reflexión más teórica y bibliográfica sobre la cuestión de las tensiones internas al área andina, ¿no?, el norandino. Que ahí quiero solo aclarar, ¿no?, que mi posición no es querer deconstruir la idea del área andina. O sea, yo constato que el área andina ha sido un buen instrumento conceptual que ha fundamentado también muchos análisis y que nos ha ayudado a pensar toda esta área. Lo que me parece interesante ahora es intentar también ponerle en tensión viendo sus diferencias o sus particularidades internas, ¿no?, que se juegan con una serie de semejanzas y diferencias internas entre sus varias partes, porque está claro que si nos ponemos a decir todo lo que es semejante encontraremos un montón de cosas, pero también hay una serie de cosas que son diferentes, pero luego cómo se articulan entre sí estas semejanzas y diferencias, que yo creo que puede ayudarnos a crear una serie de subáreas, ¿no?, en lo andino, que aparte de las diferencias ecológicas y políticas también pueden ser diferencias interesantes de una serie de elementos que nos son familiares a todos pero que vemos que se manifiestan de manera diferente. Porque mi miedo es que, y aquí es solo la última cosa que quería decir, ¿por qué esta reflexión? Porque a veces yo creo, sobre todo en los estudios ecuatorianos, el área andina ha sido utilizada, como decía, como una zona de confort muy fácil para ya fundamentar, ya sabemos más o menos lo que vamos a encontrar, ¿no? Cuando en realidad no es tan claro lo que vamos a encontrar. Y entonces yo creo que se necesita un poco cuestionarla a veces. Hago unos ejemplos. Yo he visto, no lo he podido hablar porque no hubo tiempo y sé que tendré que fundamentarlo bien. Hay algunos estudios
interesantes sobre... Hay pocos estudios sobre la costa ecuatoriana, pero hay un par de estudios de una pareja en particular. Ella es etnóloga y él es arqueólogo, pero también ha intentado escribir cosas de antropología, etnología de la costa ecuatoriana, y bastante recientemente, entre los años 90 y los años 2000, y ellos en sus obras sobre unas localidades de la costa ecuatoriana fundamentan, cuando hablan del sistema de parentesco, fundamentan que dicen que la costa ecuatoriana es parte del sistema andino y es un sistema andino. Y entonces ahí encontraremos toda una serie de estructuras andinas, como por ejemplo las mitades y ahora no me acuerdo, las mitades y el Servinacú y todo, entre paréntesis referencia Isbel 1970 y no sé qué, ¿no? O sea, que sabemos que la Isbel, o sea, hizo sus estudios en toda otra parte, ¿no? Entonces, lo que yo noto es como que hay toda una serie de estudios que luego no son cuestionados porque todos los aceptan como así, pero que, bueno, lo que yo no veo en el terreno, yo pienso que lo puedo completar con lo que hizo Isbel entre Perú y Bolivia o lo que hizo otro en otra parte, ¿no? Y esto se da demasiado frecuentemente últimamente. Y luego se asumen una serie de conceptos porque también son, esto lo habló un poco Merriam-Webster, cómodos políticamente, y claro, esto es diferente, ¿no? Entonces, como el AIYU. O sea, nunca se ha hablado de AIYUs en Ecuador, o sea, la misma afirmación de los Velotte de no existen grupos de descendencia parecía eso. Hay una serie de estudios a partir de finales de los años 90 que empiezan a hablar de AIYUs. Y cuando quieren fundamental, hacen referencia a los estudios andinistas de otras partes. Y hay un caso muy interesante que tendré que profundizar, que son... Yo he citado unos estudios sobre Salasaca que fueron hechos en los años 90, los cito aquí, antes una antropóloga ecuatoriana y después otra antropóloga norteamericana, trabajan ambas en esta localidad, Salasaca, y ambas describen sistema bilateral, colateral, no, nada de descendencia, no hablan de nada de eso. 5 años después llegan 2 estudiantes bolivianos a hacer una maestría en Flaxo, un experimento que hubo en Flaxo de una maestría de estudios indígenas de los estudiantes bolivianos, que luego creo que se volverán bastante importantes. Ella se llama María Luisa Choque Quispe, creo que luego fue presidenta del Tribunal Constitucional de Bolivia y ministra de Eva Morales, y él también, no me acuerdo ahora el nombre, pero fue también ministro de Morales, pero como que se forman ahí, hacen sus tesis en Ecuador, porque están haciendo esa maestría, la hacen ella en Salasaca y él en una localidad al lado. Mágicamente, 5 años después del estudio de estos 2 estudios que les menciono, en sus tesis aparecen los AIYUs en Salasaca, AIYUs patrilineares por apellido. Y de ahí yo noto que una serie de estudios recientes, muy usados por los movimientos indígenas, por sus motivos políticos, que de acuerdo, es legítimo y todo, pero cuando quieren hablar así, porque nosotros tenemos nuestra tradición como el AIYU, hacen referencia a estas 2 tesis que han encontrado AIYUs en Salasaca. Entonces, no sé, hay cosas que yo creo que tenemos que dar menos por sentadas y hacernos más preguntas. Entonces, por eso mi interés en intentar cuestionar esta cuestión del honor andino, no para decir no existe, no, pero para intentar asumirlo un poco más críticamente. Entonces, esto para decirles por qué me motivé a hacer eso. Y aquí me paro y ya les dejo las preguntas. Bueno, si quieren yo organizo un poco la preguntada. Está David y está Juan Pablo con la mano levantada, pero no sé quién levantó primero. A ver, David, por favor. Yo tengo varias cosas. Anoté también un montón en la presentación, que es un papel que creo que me lo perdió Jorge cuando fue a mi casa, ¿no? Así que lo regaño públicamente. No. Todo lo dejé en casa porque no pensaba que iba a estar aquí, pero creo que es muy interesante lo que acabas de decir en primer lugar, de sus varias, ¿no? Pero también hay que pensar que quizás, no lo sé bien, pero también el concepto de área cultural, cómo surge, ¿no? Y quizás estuvo más en relieve el planteamiento de Mesoamérica de 43 de Kirchhoff, pero eso viene de una tradición que se puede arraigar en el relativismo alemán, pero también, bueno, pues gentes como Kremer había hablado de áreas culturales en América Latina, que es como cuando tú tienes una
un desconocido, pues comienzas a dividirlo en partes para poder como entender de qué se trata, ¿no? Y también como parte de toda la tendencia de ciencias naturales en la antropología, sus inicios de clasificar, de dividir, pero pues tampoco creo que haya que descartar esto porque por tener sus raíces en algo antiguo, y creo que no vale no viene al caso decir que es algo superado, porque creo que tiene sus méritos, ¿no? El problema es que cuando comienza a reificar un área y pensar que es la realidad, cuando fue una clasificación, pero la clasificación también se basa en algo histórico, ¿no? Los Andes era donde estaban los incas, en Mesoamérica, no solamente los aztecas, pero hubo, digamos, grupos que fueron hegemónicos antes y te encuentras en Guatemala, en la parte maya, Yucatán, cosas como una deidad similar a la deidad del centro de la lluvia, Tlaloc, ¿no? Con otros nombres, o sea, había un compartir una serie de cuestiones, ¿no? Y quizás en lo que tú estás planteando, la subaria, esa es una forma como de trabajar, de abordar algo. Creo que son cuestiones también interesantes. No quiere decir que vayamos a resolver todo, pero por ejemplo, pero por lo menos digo que la idea nos lleva al campo a investigar ciertos fenómenos, ¿no? Sí. Y los ejemplos que dijiste de diferencias en comparación me pareció como muy importante. Por un lado, ¿no? Porque hablaste de varios estudios y encontraron distintas cosas, ¿no? De quiénes eran los compadres y yo comenté en aquel entonces que en Mesoamérica no sabemos tanto, ¿no? Sabemos muy poco de eso, no se ha hecho el trabajo necesario empírico. Luego también, o sea que yo sí, aquí de los bolivianos toco primero, que me parece interesante. La pregunta es que ya venían con su esquema de Bolivia y querían a fuerzas imponer, o que el otro no quería verlo patrilineal, no podía verlo, porque si partes de un esquema bilateral, pues es que lees una serie de textos, estaba yo comentando por audio a Jorge en la mañana, que dice, no, pues es que no corresponde, es que eso es un sistema bilateral y ¿por qué está pasando que los hombres hacen tal y tal y tal? Bueno, porque primero la categoría bilateral es como muy vaga, ¿no? O sea que los bilaterales son los vascos, son los castellanos, son los ingleses, son los nahuas, ¿sí? Porque tienen terminologías en que no hay una diferenciación entre el lado materno y el lado paterno. Ese es el origen de la categoría bilateral. Y de ahí comenzaron a suponer, ay, bueno, como no hay diferencias, entonces los hombres heredan igual que las mujeres. Pero resulta que no pasa así en Mesoamérica. Y resulta que tampoco en Mesoamérica libremente una pareja escoge dónde vaya a vivir. O sea que si cuando haces un conteo, encuentras que en el caso que yo estudié en distintas fechas, entre 85 y 90% de las mujeres iban a vivir en casa del marido y cuando no lo hacían, había como reglas alternativas, ¿no? Era porque el marido era huérfano o el marido ya tenía a dos hermanos con esposas en la casa y no cabían, ¿no? Habían cosas como muy particulares y la gente no captas eso al partir de la categoría bilateral. Así es que la vez pasada, cuando yo te preguntaba sobre eso, contestaste muy bien, ¿no? O sea, que estabas diciendo la falta de linajes formales. Siempre dicen eso, ¿no? De clanes. En inglés es de named descent groups, ¿no? Por ejemplo, esa es la palabra que tuve problemas en cómo traducir, o sea, que tienen un nombre, tienen una identidad social, ¿no? A lo mejor no hay eso, pero a lo largo y lo ancho de Mesoamérica encontramos grupos localizados, generalmente de 3 o de 4 generaciones, y muchas veces los grupos de 3 generaciones es una unidad solidaria que colabora mucho en cuestiones rituales, ¿no? Como un grupo de acción, ¿no? En que van a ayudarse entre sí cuando se casa alguien, cuando un miembro tiene una mayordomía, ¿no? Entonces, efectivamente están, o sea que no son linajes formalmente hablando, ¿no? Esa es un poco mi crítica a toda la cuestión de lo bilateral. Entonces, yo también me pregunto qué tanto que esa categorización previa
condujo a no ver ciertas cosas en el campo, que sí estaban ahí porque pones tal y tal y tal, como quizás los bolivianos, como suponían, pues estos Andes, se dice Quichua, pero pues nosotros decimos Quechua, pero es lo mismo, y entonces a fuerzas como vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Por derivados de un supuesto lógico. Así creo que hay mucha problemática así en los estudios que hay en Mesoamérica y quizás en los Andes. Bueno, pues es lo que, con eso también voy a apagar mi micrófono. Prometo por lo menos 4 minutos, ¿eh? Adelante, Javier. ¿Quieres reaccionar a eso? Después seguimos con Juan Pablo. O si quiere hablar con Pablo y reaccionan los dos, no sé, como prefieren ustedes. Como quieras. Tal vez Juan Pablo y reacciono Ok. conjuntamente, así, Primero, agradecerle a Javier González Díez porque ha tenido la audacia, el coraje o la inconsciencia, vaya a saber qué, de prender la mecha de la bomba en Sudamérica. Acabas de meter los 2 dedos en el enchufe. La cuestión esta de que vos mencionás y que me parece que es absolutamente pertinente, actual, esto de hablar de el modelo andino. Hay gente que lo viene haciendo en un sentido similar al que vos hacés, pero desde el sur, como Tristan Platt, en el norte de la zona norte de Potosí, donde viene afirmando exactamente lo mismo. Y que además, digamos que no hay un modelo andino y que inclusive se puede poner en discusión con muchos argumentos la existencia de lo andino, en el sentido de que lo andino en realidad presenta muchísimos puntos de contradicción y de corte, a menos que lo enfrentes con algo ajeno, externo. Por ejemplo, esta cuestión de que lo andino se caracteriza por la división en mitades. Pero bueno, vayamos un poquito más atrás y resulta que las mitades son el argumento que lleva Lévi-Strauss al Amazonas, no a los Andes. Las mitades las vamos a encontrar en los Andes, pero sobre todo en el Amazonas. ¿Y qué serían los Andes sin el Amazonas, sin el Chaco, sin la Puna de Atacama, que es otro mundo parecido pero distinto? Me parece también muy pertinente esta idea de recuperar, que lo insinuaste vos y también lo menciona David, la idea de área cultural. En la antropología argentina, el término área cultural es casi una mala palabra, o es una mala palabra, porque tenemos un pésimo recuerdo de la escuela histórico-cultural, por su peso ideológico, político, académico, local, nacional. Entonces todo lo que esté asociado al área cultural, a los ciclos culturales, etcétera, etcétera, está pésimamente visto desde lo político, desde lo académico, desde lo ideológico. Eppur si muove. Cuando viene... hay distintos investigadores que no pueden ser acusados de histórico-culturales que utilizan el término en la década del 40, en la década del 50, y que lo utilizan de una manera mucho más interesante que haciendo un mero difusionismo. Me parece que si planteamos la idea de áreas culturales, una de las primeras cosas que va a desaparecer es este fantasma de lo andino, donde va a haber partes de los Andes que se parezcan más a la cuenca amazónica, a ciertos sectores de las cuencas amazónicas que a otros sectores de los Andes, y donde no nos va a parecer los Andes divididos en norte, centro, centro meridional y sur. Nos van a aparecer otros cortes. Y me parece que un poco lo que está planteando Javier con su trabajo va hacia ahí. Digamos, nos está devolviendo a través, lo más interesante, no tanto a través de la discusión teórica, sino a través de el contraste entre lo teórico y la práctica, lo que va apareciendo.
y lo que va apareciendo es una enorme complejidad con una enorme cantidad de lenguas y una enorme cantidad de prácticas. Y para finalizar, esta cuestión de, para tomar otro ejemplo, la noción de ayllu. La noción de ayllu, aún en las áreas nucleares peruano-bolivianas, varía muchísimo, no solo de acuerdo a la zona, sino de acuerdo a la época. El ayllu en la versión canónica de Suidema es una organización de parentesco. Ahora, de Isbel para acá, el ayllu es una cuestión más bien territorial. Y si entramos en la Bolivia aymara parlante, diría que el ayllu es casi exclusivamente político. ¿Cómo se come esto? ¿Con cuchillo, con tenedor, con cuchara? ¿Con las manos? Finalmente, esta cuestión de, cuando mencionás la cuestión del compadrazgo, que me pareció muy sugerente el trato que le diste, a mí una de las primeras cosas que me detonó fue, hay un libro que inclusive yo manejé canónicamente hasta hace muy poco tiempo, que es el de Hugo Nutini, donde el parentesco europeo, hispano-italiano es una cosa muy distinta del latinoamericano. Bueno, no es tan así. No es tan así porque resulta que el parentesco como refuerzo más o menos endogámico y de donde salen los compadres y los compadres tienen algún parentesco no muy lejano, es la versión europea, pero acá existe. No solo existe, sino que eventualmente es muy potente. Y la otra versión, que es la del parentesco como área de expansión o de acceso a sectores sociales a través de este parentesco, de este vínculo simbólico, a los que no podemos acceder por matrimonio, por la diferencia social, tampoco es solamente latinoamericano. Entonces, me parece que la cosa empieza a complejizarse. Y desde que empezamos a hablar, a retomar la idea de los Andes y a mezclarla, a misturarla con Centroamérica, me parece que, por lo menos en mi caso, mi panorama sobre el parentesco y la familia se complejizó muchísimo más, y además de eso, se me han caído varios ídolos de barro teórico. Varias categorías que en realidad ahora me doy cuenta que servían para esconder cosas más que para aclarar. Así que bueno, nada, yo también me callo. Muchas gracias, Javier. Eso sí, ponete casco porque van a llover piedras. Bueno, gracias Juan Pablo y gracias de nuevo David. Y sí, lo sé, no sé, yo tengo esta pasión desde los tiempos del doctorado, mis compañeros lo sabían, de esto de prender la mecha de la bomba, como has dicho tú. Siempre me ha gustado intentar armar el quilombo, como también se dice. Pero bueno, intento no hacerlo de manera así solo por gusto, sino bueno, por las inquietudes que uno tiene, ¿no? Y que nuestra profesión, ya que hacemos esto también creo porque nos gustan estos temas, no nos conformamos a veces con determinadas explicaciones, sino que nos nacen estas inquietudes. Y sé que es un tema muy, o sea, complicado, ¿no? Y efectivamente que puede explotar. Lo que decía David, ¿no? De las categorizaciones previas, ¿no? Yo sí me pregunto mucho eso, pero efectivamente por ambas partes, ¿no? Volviendo a ese ejemplo de Salasaca, yo me interrogo, es probable, ¿no? Y uno se puede pedir de acuerdo. Estos bolivianos tenían unas categorizaciones previas que veían una familiaridad con determinados fenómenos, con las categorías que ellos estaban más acostumbrados, una ayllu como cierto grupo de descendencia. Pero vale la pena preguntarse si también las otras investigaciones no tenían categorizaciones previas que les hacían encontrar una familiarización, una familiaridad de lo que veían, ¿no? Con sus categorías. Por eso que estoy también intentando, y eso es otro trabajo que, bueno, David creo que un poco conoce, que estoy también intentando hacer. Yo veo en la historia de la antropología ecuatoriana que hay
no hay tanto, o sea, uno podría esperarse una afiliación o una influencia muy fuerte de antropología peruana, en realidad no. En realidad los primeros antropólogos ecuatorianos se forman todos en México, en la ENA, que tiene una influencia muy fuerte sobre la formación, y luego en el Instituto Indigenista Interamericano, todo en ese ambiente. Y entonces justamente hay unos, quiero intentar ahora focalizarme en ver unos de los primeros trabajos etnográficos que fueron hechos entre los 40 y los 50 en Otavalo y que fueron como la base de donde ahí se desarrolla la antropología ecuatoriana, de estos antropólogos que se formaron en México y intentar ver cuáles fueron sus rutas de formación, porque era lo que les decía, estos hablaban de bilateralidad antes de que Bolton y Mayer propusieran la bilateralidad. ¿Y de dónde les llegaba esta idea? ¿Directamente del campo o de su formación en otros contextos? Porque hablan también esos estudios que ahora un poco me estoy ocupando, de una serie, ellos vuelven después de haberse graduado en la ENA y hablan de colonialismo interno, de regiones de refugio. O sea, es interesante, ¿no? Cómo circulan estas categorías también a nivel continental y cómo estas categorías luego a veces nos ayudan a ver de manera diferente algunas cosas. Claro, queda la duda, ¿qué pasaba en Salasaca al final? No sé si lo sabremos alguna vez, pero vale la pena un poco también preguntarse, como dices tú, estas cosas, de cómo fue observada Salasaca, desde qué puntos de observación, ahora podríamos, la realidad de Salasaca hoy seguramente es diferente de la que vieron ellos, pero sí, hay que preguntarse todo esto y no darlo por asumido, ¿no? Eso. Y sobre lo que decía ahora también Juan Pablo, ¿no? De la cuestión, yo creo que, no, cuando hiciste la mención a los estudios sobre el mundo mediterráneo y todo, o sea, esto es un poco tal vez la aspiración de la antropología, de luego yo pienso intentar encontrar una serie de explicaciones que sí, que nos ayudan luego a leer determinadas áreas de manera diferente de cómo se han visto en el pasado. Yo creo que la comparación a veces entre el Mediterráneo y el área latinoamericana es interesante, pero no por el hecho de que sean áreas que tal vez han podido, o sea, sí, han sido áreas donde lo hispánico ha sido llevado y hay esa conexión, pero más desde un punto de vista de la historia de la antropología es interesante porque son áreas donde se han desarrollado una serie de escuelas que luego han reaccionado respecto a otras y han elaborado una serie de propuestas diferentes. O sea, en el área mediterránea, en los estudios de Julian Pitt Rivers, que es el primero también en cuestionarse si hay linajes o no a norte de Gibraltar o todo eso, pero nacían un poco como también la reacción de nuevo él había estudiado con Evans Pritchard y de acuerdos, ¿no? De intentar encontrar algo nuevo. Y la reacción 20 años después de Bolton y Mayer es parecida. Y entonces yo creo que es interesante este juego y por eso también lo que estamos haciendo mucho en estos seminarios entre Mesoamérica y los Andes, porque sin tener luego que aplicar exactamente esos conceptos, las inquietudes que nacen en algunos contextos nos ayudan luego a explicar cosas de otros. O sea, por ejemplo, en este tema, ¿no? de las adopciones tradicionales, el rol que han tenido los estudios en Oceanía sobre las prácticas de crianza y adopción en Oceanía, es verdad que es totalmente diferente, pero ha hecho venir muchas ideas y la Weismattel misma habla ha habido esto que nos ha hecho dudar sobre una serie de cosas, ¿no? Entonces este juego entre áreas que sin querer entra en un nuevo difusionismo, tal vez, pero sí en una circulación de conceptos mayores. Y David ha levantado la mano y no sé, me preparo para sus observaciones. Dale, David, yo tenía un comentario también sobre lo mismo, pero adelante, David. Sí, gracias. Y también quisiera animar a otros a intervenir, pero dos cositas muy rápidas. Una es que en algo que mencionó Juan Pablo, creo que todo esto, las discusiones que hay teóricas, si no tienen componentes empíricos, son una pérdida de tiempo.
para que hemos discutido, no hay datos, y si no, también hacemos lo que tú acabas de decir, Javier, ver cómo es que llegaron a tener esos datos. Eso es lo que dijiste, los alumnos formados en la ENA es muy sugerente, ¿no? Porque se va con la misma cantaleta que el parentesco en Mesoamérica es bilateral, bilateral. Y lo que quiere decir es que sí, la mayoría de las lenguas no distinguen terminológicamente entre el lado paterno y el lado materno, ¿no? Entonces, eso es la gran, para mí, o sea, que hay un trabajo que es, digamos, una especie de reseña crítica de los trabajos de parentesco, no me acuerdo si es en 71 o 73, Andrés Medina, que es muy, muy, muy conocido, ¿no? Es lo que llaman en inglés review article, ¿no? De lo que ha habido, ¿no? Entonces, pues dice que lo que encuentra Nutini en Kontla, que encuentra Nutini algo que él dice que los barrios son clanes y dentro de hay linajes y linajes mínimos, es un esquema segmentaria, ¿no? Segmentario que impone, ¿no? O sea que, y dice que eso es una distorsión, pero yo digo que es más distorsionante a partir del modelo bilateral, ¿no? Porque no ves estos pequeños grupos que Nutini llamó linajes mínimos, ¿no? De 3 generaciones que están en un terreno y con eso quería también animar a Hugo Saccapanzi a hablar un poco, porque él tenía un trabajo súper interesante sobre esos grupos, ¿no? En el lugar donde trabajó Nutini, que están asociados con terrenos que tienen nombres que otros han tratado de aplicar en Mesoamérica el concepto de casa de Levi-Strauss, ¿no? Sí, o sea que pero no viven en una misma vivienda, pero viven en un terreno, entonces el terreno es como la casa, pero creo que es una mala aplicación del concepto de casa de Levi-Strauss, porque además Levi-Strauss va y saca esta idea de las casas nobles en Europa, porque encuentra que entre los Kwakiut no todo va por el parentesco, pero en ninguna parte todo va por el parentesco, ¿no? En una parte hay un linaje, un clan puro, siempre hay maneras de reclutar a alguien porque no hay el hombre en un sistema patrilineal, no hay la mujer en un sistema matrilineal. Entonces, es que también es que estamos ante un problema de definir nuestros términos, ¿no? Te estoy como orillando, Javier, a declararte, ¿eres bilateral o postlateral? Sí. No sé si quiere hablar Hugo hablar un poco de su trabajo, que es súper interesante, que expuso en una presentación en un evento sobre genealogía hace poco. Hugo, no sé si quieres decir algo o te rehuyes de todo esto. No, sí, claro, doctor. Si me dan la palabra. Sí, claro, adelante, es un diálogo esto, adelante. Ah, muy bien. Sí, en efecto he hecho algunos trabajos en el área de Tlaxcala, México, precisamente sobre este asunto de la identificación de patrilinajes o matrilinajes y ver cómo proceden, si en verdad se puede hablar de grupos, de unidades parentales, ¿no? En donde hay la identificación de todos los miembros a partir de ciertos referentes. Específicamente, yo me voy apoyando en el rastreo de los patronímicos que tienen los pobladores, sobre todo porque en la región de Tlaxcala es muy común que se hayan perpetuado estos patronímicos, algunos desde el siglo XVI, o algunos otros desde el siglo XVII. Entonces yo me he dedicado a hacer la reconstrucción genealógica de los individuos que están adscritos, de los individuos que portan estos patronímicos, pero además de los individuos que están adscritos a un Tlaxilacali, que sería como así como lo veo yo de los conceptos que están ustedes manejando para el área andina, el Tlaxilacali en la región del centro de México, Tlaxcala específicamente, sería como un equivalente, a mi parecer, como a la IU, porque es también una unidad como de carácter socioterritorial, pero más que nada de carácter social, en donde hay distintas unidades de parentesco que están como distintos grupos que están emparentados. Y varios Tlaxilacalis son los que dan forma o lugar al Altepetl, ¿no? Que es el pueblo. Entonces, al hacer estas reconstrucciones que yo menciono, voy identificando
que la principal adscripción de los miembros de cada uno de estos linajes es por vía patrilineal, ¿no? De hecho, yo ni siquiera ocupo mucho el concepto de patrilinaje. El concepto que yo ocupo es el de Tlacamecayo, que es un término que existe en la literatura náhuatl del periodo colonial. El Tlacamecayo hace alusión a individuos que están emparentados consanguíneamente, aunque no exclusivamente de manera consanguínea, sino que también pueden estar incorporadas otras personas que no necesariamente tienen esos lazos de sangre. Quizás podrían estar incorporados estas otras personas que menciona el doctor Javier Díez, que estaban conectadas más por lazos de crianza que de lazos consanguíneos, ¿no? Pero lo que sí detecto es que en general, en términos generales, lo que predomina es la patrilinealidad de individuos que están interconectados, ¿no? Y los casos excepcionales cuando se da transmisión de linaje por vía materna, yo los encuentro bastante bien localizables, por ejemplo, cuando no hay hijos varones, cuando no quedan ningún hijo varón, entonces le corresponde a mujeres, a veces a todas las mujeres, ser transmisoras del linaje paterno. O otras ocasiones también algo que he detectado es cuando la mujer es la primogénita, y he visto varios casos en donde en esa circunstancia la mujer también puede ser transmisora del linaje, y en sí la característica principal, o lo que me hace pensar que sí hay una fuerte presencia de este tipo de transferencia de linaje, es que todos los individuos, además de ir reportando sus patronímicos, pues están adscritos todos al mismo Tlaxilacalli, ¿no? A esta unidad más grande de parentesco que engloba a distintos individuos de distintos patrilinajes, ¿no? Entonces, nada más quería hacer referencia a eso, ¿no? Que el concepto que yo ocupo para evaluar estas unidades de parentesco es el de Tlacamecayo, y que además históricamente parece tener mucha fuerza en la región, ¿no? Hay en el área de Tlaxcala muchas genealogías pictóricas, son especies de códices en donde están retratados individuos de distintas cohortes generacionales, todos emparentados, a veces hasta de 5, 6, 7, 8 generaciones, mencionando todos ellos descender de un antepasado, de un ancestro en común, ¿no? Muy bien. No sé si Javier tengas deseos de intervenir acá o damos lugar a otras palabras. Está Armando Sánchez, ha levantado la mano. No sé si David ha quedado... Tal vez intervengo luego, solo agradecer que ha sido muy interesante esta intervención de Hugo, entonces ya he tomado nota y ya luego tal vez lo retomamos. Muchas gracias. Claro. Estaría muy bueno, yo creo que el otro día hubo varias preguntas sobre la cuestión de la crianza, que fue un tema que quedó, digamos, abierto de alguna manera, o que da para, por su ambigüedad, da para decir mucho, digamos, especialmente a través de la etnografía, pero no sé si Armando Sánchez, por favor, procede con tu pregunta y luego vemos si podemos entrar en el tema de crianza. Sí, como no, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a Javier González por muy buena investigación para la comprensión de la complejidad del área norandina de Ecuador y los procesos de reproducción social. Yo creo que bueno, él mostró una revisión exhaustiva de la literatura antropológica especializada y un buen manejo de mapas y construcción de estos esquemas de redes familiares. He tenido unas preguntas, bueno, en relación a la noción de sobrevivencia, autosuficiencia, estrategias que a veces utilizas, y quizá mi pregunta es si las condiciones geográficas ocasionan problemas para la satisfacción de los alimentos de las familias y la reproducción social, que tiene que ver con las familias requieren la pluriactividad, la microverticalidad de sistemas de terrazas con distancias hasta, decías, de 3 horas, ¿no? Una agricultura vertical de cultivos a diferente altura, que yo he visto, bueno, en los Hatos de Chiapas. Y entonces, bueno, esa es una pregunta que quizás se relaciona con otra. Perdón por el ruido, pues, que tengo aquí albañiles y
es el sonido. Bueno, la otra pregunta es que me parece una aportación muy importante en tu trabajo para ver esta complejidad respecto a que es difícil simplificar algo tan complejo, ¿no? Yo creo que esta es una aportación importante que tiene que ver con, pues bueno, esta dificultades, ¿no? De las diferentes tipos de familia en esas condiciones. Y entonces, bueno, cómo se crean estas situaciones, estas redes de cooperación que mencionaste, bueno, las familias nucleares conectadas por redes bilaterales de parentesco y compadrazgo, residencia patrilocal y luego neolocal. Entonces, bueno, tiene que ver con toda esa complejidad de cómo le hacen las familias para la reproducción social en esas condiciones difíciles, hasta matrimonios frecuentes entre parejas de hermanos y hermanas, ¿no? Que dice que si mejoraba la economía, predominaban familias extensas, pero si empeoraba la economía, había familias nucleares. Y bueno, por otro lado, además de esa complejidad de las familias para subsistir en esas condiciones geográficas, me quedan las preguntas sobre los niños criados, ¿no? Ellos podían heredar, el padrino se hacía cargo del ahijado, pero mi pregunta también tiene relacionada con esa complejidad de esas condiciones de vida en esos lugares, si era más bien para tener mano de obra barata, una especie de estrategia económica, y bueno, eso que implicaba al interior, cómo vivían los hijos criados, ¿no? Si había esa violencia de la que hablaba Vania Sales, ¿no? En los niños. ¿Cuál era la relación entre los hermanos, el criado y los hijos de las familias? Pues bueno, me quedaron esas preguntas. Gracias. Muchas Adelante, gracias. Javier. Pues contesto para no perder el hilo. Entonces, muchas gracias, Armando, por todas estas preguntas. Entonces, la cuestión de la pluriactividad, ¿no? Para la supervivencia, las estrategias, sí creo que es un punto importante, ¿no? Y aquí, en este gran contexto, área, ahora no sé cómo lo llamaremos, andino, en la cordillera, digamos, está la cuestión, sí, de la verticalidad y de la necesidad de explotar pisos ecológicos diferentes, justamente porque en una misma área se encuentran recursos limitados. En el contexto de la microverticalidad, ¿no? Cuando estos pisos ecológicos están bastante cerca, esto causa una fragmentación de la propiedad bastante fuerte, porque cada familia, hay este punto importante, ¿no? De que cada núcleo familiar tiene este ideal de la autonomía y de la autosuficiencia, que le empuja a tener que empuja esta fragmentación de las tierras, de los terrenos, de manera de que cada familia, cada núcleo pueda tener varios terrenos en varios niveles, pero luego esta cuestión que la autosuficiencia es un ideal, ¿no? Al que se quiere llegar, pero que es desbordado por las capacidades de trabajo de esto que tú has llamado justamente de esta pluriactividad en los diferentes niveles. Entonces, un núcleo familiar solo es difícil que consiga explotar de manera suficiente sus varios terrenos en varios niveles. Esto pasa muchas veces, entonces los núcleos más largos, ¿no? De 5 o 6 hijos, pueden conseguir en periodo normal de cuidar al mismo tiempo los terrenos a través de una distribución de los miembros de la familia en periodos particulares, como es la siembra, la cosecha y otros momentos que requieren una fuerza más grande en los varios niveles. Esto no se consigue, es ahí que se necesita la interacción, en estos momentos particulares, digamos, no tanto en la cotidianidad, sino en estos momentos que se presentan periódicamente en el calendario agrícola.
Y entonces es aquí que se requiere una cooperación de los unos con los otros para crear una masa de trabajo, que yo lo creo que es un punto interesante, ¿no? Porque como vemos que si habláramos de, se ha hablado, ¿no?, de otros modelos donde hay las casas, los grupos corporados, los linajes, ahí vemos que a veces las tendencias en estos contextos son en centralizar la propiedad, en agregar la propiedad en pocas manos, conjuntamente para poderla trabajar juntos. Aquí, como hay esta tendencia ideal, este ideal de la autosuficiencia, la propiedad se fragmenta, pero luego hay que crear un grupo de personas capaz de explotarlo. Y entonces es gracias a eso que existen toda esta serie de conceptos morales sobre las obligaciones y la reciprocidad que crean estas obligaciones, según lo cual son los parientes los primeros, ¿no?, en ser llamados por reciprocidad, en esto del prestamanos, o sea, yo te presto la mano en terreno y tú me la prestarás a mí, y formas luego más articuladas y que cuando los parientes no son suficientes, porque luego la demografía es lo que es, ¿no? Y no siempre todos tienen su esquema perfecto como nos gusta a los antropólogos en los esquemas de los manuales, ¿no? Entonces se van completando y es por eso que yo veo ahí, no solo yo, ¿no?, pero que se ve la creación de estos lazos para la creación de nuevas obligaciones que sirven de esta manera. Entonces, creo que el ambiente, ¿no?, ecológico y las estrategias de supervivencia determinan mucho esta necesidad y esta forma de poner los lazos. Voy rápido sobre las otras, disculpas solo porque si no, yo hablo mucho también. La cuestión de los niños criados, ¿no? Si podían heredar, creo que ya lo mencioné la otra vez, depende. Yo he visto casos donde se dice que heredan y casos donde no. Entonces creo que eso era una gran variabilidad. Entonces podía haber casos de niños, de hijos criados que eran incluidos y entraban en la herencia. He encontrado también procesos del siglo XVIII donde hay hijos, hijas criadas que reclaman una parte de la herencia y parece que la familia les apoya. Entonces, pero hay otros donde no, donde simplemente se pensaba que el consanguíneo era el de la herencia. Entonces hay una gran variabilidad. Es verdad la cuestión que yo veo, ¿no? Entonces, si nos quedamos en esta lógica, ¿no?, de la circulación horizontal del Huñachishka, de Huñachiña en quichua, es esta idea de hacer crecer a alguien, ¿no? Entonces el Huñachishka es la traducción del criado, del ser crecido, ¿no? Y es un término que se utiliza no solo para los seres humanos, sino para las plantas. Tiene esta función, ¿no?, de hacer crecer a alguien. Pues el Huñachishka es este criado, este que hemos hecho crecer dándole nuestra alimentación, nuestro cuidado, las medicinas y todo. Entonces el Huñachishka, la lógica de esta circulación horizontal, perdón, entre familias, se dice que muchas veces sí es para compensar en la ayuda. Alguien que está solo en estas comunidades es alguien más débil porque no tiene estas redes de cooperación. Hay un punto que ahora no sé, yo pregunto a los compañeros, tal vez creo que tal vez es también en los Andes centromeridionales esta figura, este término muy emblemático del huacha, que es la palabra que traduce el huérfano, pero que al mismo tiempo es el pobre, porque corresponden en la lógica porque quien no tiene redes es pobre, quien tiene parientes no lo será. Entonces, como que el único pobre posible es el huérfano, el que no tiene nadie en la comunidad, ¿no? Entonces, esta idea de también, pero no solo los huérfanos, pero también las personas que no tienen hijos, de pasarles otros hijos para que les ayuden, porque la fuerza de trabajo es indispensable en las pequeñas cosas, ¿no? Entonces, claro, es la componente también de la actividad, yo la veo esencial, y esto es algo que encontramos en este mundo andino desde tiempos históricos, o sea, en Guamán, Pomadayala, y esto es un punto muy interesante, las edades de los niños son vistas no cronológicamente las fases de la infancia, sino según lo que el niño es capaz de hacer.
Entonces, Guamán tiene ¿no? en este texto de 1615, ¿no? Y tiene esta descripción de las categorías de la infancia y de la juventud según lo que el niño es capaz de aportar a su familia, a la comunidad en términos de tipos de trabajos. Entonces, esto era algo que plasmaba la idea misma de la infancia, y hay estudios etnográficos contemporáneos. Yo conozco una compañera peruana, Patricia Ames, que se ha ocupado mucho de infancias indígenas, y ella tiene unos estudios donde encuentra situaciones parecidas en Perú en la actualidad, ¿no? La definición de las fases de edad sobre lo que el niño es capaz de hacer y aportar. Entonces, este punto de la fuerza de trabajo, de la energía y de la colaboración, de la cooperación, yo creo que es algo que articula la vida social y las ideas alrededor de las personas. Gracias. Bueno, muy bien. Yo creo que la palabra guacho la podemos sumar inclusive a la palabra chino, china, que apareció la otra vez, porque Sí. tiene una riqueza y una variedad de usos, pero también con profundos sentidos, digamos, instalados en la historia. Estaría bueno conversar sobre eso en algún momento también. La palabra guacho en Argentina tiene un amplio uso, inclusive hay grupos de música ahora que lo utilizan para denotar el género de música. Y, pero me gustaría saber si hay alguien más con alguna pregunta. Ahí está poniendo Juan Pablo Ferrero, en Argentina se denomina guacho al huérfano. Sí, pero tiene otros usos también la palabra guacho, ¿no? Y la palabra chino, ni hablar. Si no hay nadie con pregunta, entonces disparo yo, que tenía una guardada hace rato. No, bueno, primero recordar que el tema de las áreas culturales, bueno, la referencia es Alfred Kreber, por ahí empezó todo, ¿no? Y cuando yo escuchaba la discusión sobre área, para mí que no hay que ir tan lejos, porque a veces son categorías de entendimiento también, ¿no? Yo como decía, el mundo andino, el área andino, uno tiene una idea que ya te va ubicando. Cuando uno habla con precisión ya es otro asunto. Pero el área mesoamericana acarrea exactamente los mismos problemas, tiene una heterogeneidad enorme ahí adentro, ¿no? Entonces a uno le cuesta entender la unicidad del sistema, digamos. Pero además habría que sumar el factor procesual, es decir, el tiempo ahí, es decir, en qué tiempo estamos hablando, y ahí se vincula a un comentario que hubo en las preguntas. Lamentablemente no tengo las preguntas a mano de la sesión pasada, pero aparecen los fenómenos migratorios. Y entonces también es muy posible, o seguramente habrás visto, digamos, casos que tienen que ver con migración, y quizás pudieras ver hasta qué punto esto rompe, genera nuevas dinámicas, o qué está pasando con eso. Entonces mi pregunta, digamos, es informativa en ese sentido. O sea, sí, la migración, o sea, yo creo que, bueno, una cosa importante de la migración, por lo menos en las áreas que conozco yo, pero creo que eso es que es un fenómeno que en varios niveles siempre ha estado presente, ¿no? O sea, también esta idea de la discontinuidad de la migración reciente, ¿no? Que a veces se tiene, ¿no? De antes estaban todos encerrados en su comunidad, ahora ya salen. No, o sea, sabemos que desde los tiempos, ¿no? De los incas, ¿no? Que desde que mandaban una población a un lado y a otro, o sea, sabemos que los cañaris de Ecuador les mandaron, parece, también a Bolivia. Hay los saraguros de Ecuador, que se dice que llegan de Bolivia, esto uno. Pero luego también las migraciones más internas que son de varios tipos, periódicas. Por lo menos en las comunidades de Ecuador es muy, muy frecuente esta cuestión de las migraciones periódicas, ¿no? ¿Cómo se dice? Estacionales en español, creo, sí. Ahora no me será. Sí, estacionales, creo, ¿no? De Sí, migración. es estacional, sí. Gracias, porque a veces me confundo ya entre el italiano y todo. Entonces, las migraciones estacionales. Entonces, este punto para decir, yo creo que está documentado desde la época colonial, la necesidad que había en muchas comunidades de que los hombres, sobre todo, circularan, se iban a la costa y luego regresaban, o se iban a las ciudades y luego regresaban. Y esto creaba también unas articulaciones de los hogares bastante particulares, una tendencia, en cierto sentido, una matrifocalidad muy, muy fuerte en muchos hogares,
porque se basaba sobre el cambio, la presencia estable de la mujer, pero también para decir, ¿no? Una ida y venida que yo creo que era también una circulación de modelos, de ideas. Y luego también el punto que en época colonial la población indígena, o sea, los grupos que tenemos hoy, a pesar de a veces los elementos ideológicos políticos actuales, no corresponden tales cuales a los grupos de la llegada de los españoles. Hubo una circulación interna y migraciones continuas entre la población indígena que eran súper consistentes por la huida del tributo, ¿no? Los indios que huían del tributo huían de sus comunidades y se alojaban como indios forasteros en otras y no podían ser censados, ya no tenían que pagar tributo y cada vez que intentaban ser numerados se rebelaban y eran un verdadero problema para la colonia. Y en la zona que he estudiado yo, a la UCI, se sabe por las crónicas que era una zona, por sus particularidades geográficas, de que está conectada por una parte con la Amazonía, por otra con la costa y las dos partes norte y sur de la sierra, que era una región donde se refugiaban indios forasteros. Se dice que a finales del siglo XVIII parecía que el 70% de los indígenas ahí eran forasteros que habían llegado de otras partes. Y es ahí que están las primeras sublevaciones indígenas del siglo XVIII, están justo en Alausí y al lado en Riobamba cuando intentan numerar, pues que ellos no quieren dejarse numerar. ¿Esto para qué decir? Que la población que tenemos ahí es el resultado de migraciones y circulaciones internas muy fuertes. ¿Cómo esto se ve en la migración internacional reciente que desde los años 90 ha golpeado Ecuador? Yo veo con muchos elementos de continuidad, o sea, esto es interesante. El hecho de que muchos que eligen salir, entonces el cuidado, la crianza de los niños va distribuyéndose dentro de la red familiar y hay cuestiones muy interesantes, ¿no? Estudios que se han ido haciendo sobre cómo esta red familiar entonces se activa para redistribuir esta circulación y cuidado de los niños por las personas que ya migran, pero de manera más permanente o más duradera en contextos internacionales. Yo creo que a veces se dice que es un fenómeno muy nuevo, pero si uno ve la historia de las migraciones internas en el siglo XX, en el siglo XIX, de las comunidades indígenas, yo creo que está en completa continuidad. O sea, son comunidades que han sido acostumbradas a ir articulando sus redes también por estas ausencias y circulaciones. Entonces, esto creo que es muy importante, ¿no? El tema de la migración, pero viéndolo con estas continuidades. Bueno, muchas gracias. Jorge, te pediría por favor si puedes mostrar en algún momento o compartir el cartel de la sesión del 2 de diciembre para tenerla ahí a mano, para ir informando eso. Sí, ahorita por lo favor, pongo. que no tengo yo a mano los datos esos. Bueno, yo, en fin, todavía habría, digamos, sobre la cuestión de la crianza, que la migración estimula nuevos arreglos, me parece, en muchos contextos también, que se pueden estudiar, y bueno, yo en particular he visto, que hay otra vez, ¿no? Por ejemplo, me tocó estudiar en el sur de Jalisco, o en el sotavento veracruzano también. Y ahí, bueno, el sur de Jalisco es una microrregión, es una región, ¿qué es eso? Bueno, depende de cómo uno la considere, ¿no? El tema es cómo la presenta y no tampoco casarse con grandes denominaciones. Pero uno me parece que etnográficamente uno puede decidir bien, digamos, si eso es una región o no. Porque me parece que ahí manda la observación empírica es potente en ese sentido, ¿no? En cambio, la especulación de las grandes áreas, bueno, es un problema aparte que siempre es debatible, siempre hay, digamos, argumentos a favor y en contra, ¿no? Está David Robichó con una mano, tendríamos que cambiar la mano, Sí, parece. tengo dos manos. Pero primero, nada más era resaltar lo que acaba de decir Javier, o sea que lo importante bueno, yo le pregunté la semana pasada de qué entendía como arqueología histórica, pero también comenté que fui entendiendo lo que entendía por lo que él presentaba, ¿no?
es un ejemplo de eso. O sea, de que ahí tenemos nosotros un montón de archivos parroquiales ahí a la mano. No estamos en Nuerlandia, o sea que tenemos material para ver, ¿no? Entonces, los sociólogos y los antropólogos hablan de las cosas nuevas que la monoparentalidad, ¿no? Bueno, pues entonces vemos padrones en el siglo XVIII y encontramos que el 25-30% de los hogares eran encabezados por mujeres, ¿no? Que eran lo que llaman en México casas chicas o eran viudas, o sea que eso no es nuevo, ¿no? Entonces hay como patrones culturales que dan como pautas por las cuales las personas pueden adaptarse a las nuevas cuestiones que se van dando como la migración internacional del día de hoy. O sea que tampoco hay que decir que todo está arraigado al pasado, pero bueno, pues es que no podemos como seguir con nuestra ignorancia de la historia, ¿no? Sí. Y creo que la fuente más importante para la historia, para los antropólogos que hacemos estudios micro, son los archivos parroquiales que están muy disponibles gracias a la cuestión de Family Search, ¿no? Que están en línea, ¿no? Antes era un problema porque luego el cura no quería soltar la información, pero bueno, pues en general, ¿no? Eso por un lado. Y también la discusión de Javier, si es una región o no una región, es que para mí es una no discusión, ¿no? Por lo siguiente, yo creo que la región la haces en función de lo que tú estás estudiando, ¿no? Para ciertos fenómenos, entonces esta es una región, digamos, Jorge Martínez y Manuel Moreno, que pues que he trabajado con ellos, tomaron la región que definió Palermo como en Acolhuacán septentrional y hablan de una región dancística en la cual hay una serie de relaciones entre músicos y danzantes, etcétera, etcétera. O sea que si tú tienes una problemática, entonces tú igual defines tu región por lo que está pasando ahí, el tipo de relaciones sociales que están dando. Pero también al mismo tiempo hay regiones que tienen una cuestión histórica, ¿no? O sea que los Andes por el dominio de los incas, pero eso no es garantía de que todo sea igual. O el mundo hispano, porque fue dominado por los españoles en el siglo XVI, pero no es lo mismo Paraguay que Bolivia. O sea que pues ese es el mito de que todo el mundo mediterráneo es un mito anglosajón totalmente, ¿no? Como las películas gringas en que sale una cantina mexicana y sale una bailarina de flamenco, ¿no? Es hispano, ¿no? Es como, acabo de estar en un restaurante en donde te dan un taco y le ponen aceitunas negras, ¿no? O sea que, pues las aceitunas son del Mediterráneo y México es un país del Mediterráneo. Son una serie de mitos y cosas o sea que en mi tesis yo soy muy ignorante de muchas cosas, sobre todo no he leído mucho a Foucault, pero sé que hablo de la arqueología, pero en 95 cuando hice mi tesis me dijeron que había hecho arqueología. Bueno, la arqueología consistía en desconstruir toda una serie de presupuestos que llevaban, de que esto es bilateral, que la leyenda negra, que los españoles destruyeron todo porque eran muy crueles, ¿no? Sí, cuando los anglosajones eran mucho más, ¿no? Porque les vendían cobijas contaminadas de viruela para matar a los indios, ¿no? Los españoles no llegaban a tal crueldad, ¿no? Se mataban de viruela, pero no porque quisieran, sino porque se transmitieran, ¿no? Entonces, hay muchas cosas ahí que vienen como un bagaje muy pesado que traemos desde mucho tiempo. Una es la cultura latinoamericana. Tengo un trabajo sobre eso, cómo lo construyen esto los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque quieren como simplificar algo muy complejo básicamente para el Departamento de Estado, ¿no? Sí, ¿cómo vamos a manejar esto? Entonces, los antropólogos lograron, gracias a una serie de cosas, a ser los que mejor podían informar al gobierno norteamericano sobre América Latina. ¿Por qué? Porque pudieron estar ahí durante la guerra, porque hubo un proyecto que encabezó Stewart, ¿no? Julian Stewart, para hacer nexos con América Latina y hicieron, bueno, Foster estuvo aquí en México, hubo varios en Brasil también, entre antropólogos y sociólogos, ¿no? Y en Perú no fue Gillen, ¿no? Que hizo Moche, ¿no?
estuvieron ahí gracias a ese proyecto y van formulando algo que simplifique, como es un poco como la idea del Mediterráneo. O sea que sí hay una unidad de América Latina porque fue conquistado por personas de la península ibérica, pero fueron eso que hay abajo, ¿no? Igual también los incas, ellos conquistaron un montón de gente, y los aztecas y etcétera. Así es que tenemos que tener todo eso en claro y evitar como reificar estos conceptos de región, ¿no? Y que tienen un componente histórico en unos casos y otros casos nosotros las vamos a construir y tenemos que definirlo. Y con eso me callo la boca por un ratito más. Gracias, Gracias, David. David. Armando, por favor. Sí, otro aspecto muy importante de tu trabajo es esta diferencia entre compadrazgo y padrinazgo. Quisiera preguntarte si, en cierta forma, el compadrazgo genera estas relaciones de comunidad, ¿no? Relaciones interfamiliares, y en cambio el padrinazgo se relaciona con lo que en México es el caciquismo, o sea, mecanismos de control político que pues el cacique, pues bueno, no siempre es el malo de la película, sino el que tiene un control económico político y que lo va reproduciendo familiarmente. Bueno, la función política que cumple con el poder local, regional o estatal, ¿no? Para mantener la paz social. Sí, muchas gracias, Armando. Bueno, yo en realidad creo que no, digamos, ¿no? Porque yo creo que el fenómeno del patronazgo caciquismo se puede expresar sea a partir a través del compadrazgo, sea a través del padrinazgo. La cuestión ahí es, yo creo que ahí sí que vale la pena recuperar la distinción de Mintz y Wolf sobre el horizontal y vertical como nivel social, ¿no? O sea, que sea un compadrazgo, que sea un padrinazgo vertical, sí puede llegar a ser caciquismo, patronazgo y todo. Horizontal, en ambos casos, en cambio, no. Entonces lo veo en eso, porque yo lo que veo más la diferencia, y por eso yo la hago, ¿no? Es más en qué términos, o sea, esto el sistema del compadrazgo tiene este doble eje de relaciones generacionales, ¿no? Entre las parejas de los compadres y el padrino ahijado, ¿no? Y yo lo que veo de los casos etnográficos, pero que yo mismo he encontrado, es a veces que el énfasis puede ser en ambos, pero a veces el énfasis es más en una de las dos relaciones. Yo en el contexto urbano de Quito me encontré que el énfasis era sobre todo en el padrinazgo. Yo ahí, por ejemplo, si tuviera que hablar, ¿no? del sistema ya en las periferias urbanas, no hablaría de compadrazgo, yo hablaría de padrinazgo porque ellos mismos me lo reconocían, decían, sí, la relación entre compadres casi no se siente, se ve solo como la broma del compadrito, pero lo importante es esta relación, los favores, las actividades pasan a través de la relación padrino-madrina ahijado, ¿no? Mientras que lo que he vivido y vivo yo, porque bueno, como el sueño de muchos antropólogos, he podido ser compadre en una comunidad, soy compadre de un amigo en una comunidad indígena, y ahí yo lo que noto sí es que la relación prioritaria es esta de compadrazgo. O sea, mi hijado de y todo, vale que es pequeño, pero lo que veo también con sus hermanos y todo, es que parece que casi el padrinazgo es casi un pretexto para las relaciones de sus padres, ¿no? A veces siento eso. Claro, luego habrá que ver cómo se desarrolle cuando ellos serán adultos, pero me parece que ahí el énfasis es obviamente en esta otra dimensión. Entonces yo creo que esto hace parte de la variabilidad y claro, en ambos casos, en cambio, luego el factor clase social puede llegar a distinguirlo en esa cuestión de llevarlo hacia el patronazgo o hacia eso. Y rápidamente de lo que decía David, ¿no? Para reaccionar, de lo que decías David, yo estoy muy de acuerdo y es justo lo que yo puse un poco al principio de mi exposición sobre la cuestión
de la construcción de las unidades de análisis, ¿no? Entonces, que seamos un poco conscientes de la escala de las unidades de análisis y eso es lo que nos ayuda a construir y a variar, ¿no? Y a encontrar también estas... hay unidades que tienen una validez histórica de un determinado momento, cultural por algunos elementos y otros no, pero podemos jugar entre este juego de unidades de análisis y este juego de escalas, ¿no? Como justamente a mí ese libro de Jacques Revel es algo que me continúo a tener como mucha referencia, este libro Juego de Escalas, que es donde hay este diálogo entre antropólogos y microhistoriadores muy importantes, y Revel ahí pone dos cosas que a mí, para mí son fundamentales en cómo abordar aquí el problema. El de la escala de unidad de análisis y la escala, el juego entre escalas de unidad de análisis, y la cuestión del contexto, ¿no? Que es otro problema que él propone de verlo no como algo de salida, sino algo de llegada. O sea, el contexto como algo que tenemos que llegar cuando hablemos, por ejemplo, algo de ejemplo, ¿no? Contexto andino, no como este comodín, esta zona de confort de donde salimos y de donde empezamos nuestro recorrido ya con eso, sino el contexto andino tiene que ser tal vez un objetivo de llegada de nuestras investigaciones, pero también de trayectorias muy diferentes, como puede ser la que yo haga desde mis investigaciones en Ecuador, Juan Pablo desde las suyas desde Argentina y otros desde otras, y que nos ayudan a confluir en un contexto, pero que es la situación que va definiéndose en la llegada y que ya lo considero más sólido y que nos permite ya entonces tal vez recuperar regiones, recuperar áreas y lo que sea. Bueno, muchas gracias. No sé, Jorge, si querés participar. Sí, 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 justo en esta parte de, bueno, tengo varias cosas. Una sobre la crianza, en el caso que yo trabajé para la licenciatura y la maestría en la Sierra Tarahumara, la crianza se da en diferentes niveles, ¿no? Primero, por la cuestión migratoria, la movilidad de los rarámuri en diferentes espacios dentro de la sierra, por esta temporalidad de ciclo agrícola, de siembra, cosecha, etcétera. Y la recomposición de los grupos domésticos se da a partir de la necesidad de las movilidades, ¿no? Pero hay un patrón, o un patrón de crianza muy relacionado con lo que decían de la fuerza de trabajo para que los nietos se vayan con los abuelos, ¿no? Esta idea de que los abuelos pueden transmitir, además de que los niños ayuden en tareas domésticas, los abuelos pueden transmitir más la idea, la cosmovisión de ser un buen rarámuri. ¿Por qué? Porque están más cerca de los antepasados. Y es por medio de esta línea que se puede criar bien a un buen rarámuri, ¿no? A un buen infante. ¿Para qué? Para que sea trabajador, que tenga buenos pensamientos, etc. Y otra cosa que hay relacionada con la crianza es la obligación de los padrinos, ¿no? Esto un poco lo que acaban de decir. Yo creo que la diferencia entre compadrazgo, padrinazgo y todo lo que se ha dicho sobre el compadrazgo y padrinazgo en México, en donde se cree que esta cuestión como caciquil y de cooptar como grupos, etcétera, hay que matizarla un poco y hay que partir, creo que desde las investigaciones muy propias, ¿no? En el caso Rarámuri hay una diferencia étnica muy importante en esta parte de la sierra, donde conviven un grupo indígena con mestizos. Y siempre se ha dicho que los mestizos son los que se aprovechan de los Rarámuri, no sé qué, ¿no? Etcétera. Entonces, no lo niego, ¿no? Hay quienes sí, pero en estas relaciones de compadrazgo, padrinazgo, curiosamente, cuando se entablan estas relaciones, quien solicita la relación de compadrazgo, por consecuencia de padrinazgo, son los mestizos hacia los rarámuri, no los rarámuri hacia los mestizos, no con esta idea de superarse, de que el indio busca ser compadre del hacendado o del que tiene más poder, etcétera. No, es al revés, y no es tanto por que realmente se quiera aprovechar de ellos.
hay quienes sí, tampoco lo niego, ¿no? Pero yo en mi trabajo de licenciatura, que fue sobre el sistema de compadrazgo-padrinazgo, en esta región, bueno, en este lugar, ¿no? Podría probablemente hablar de una región en donde sucede algo muy similar, es que lo que se busca es tener redes, justamente esta cuestión de colaboración y de redes de reciprocidad con alguien que sabe trabajar de una forma muy particular, ¿no? No para explotarlo, pero sí para poder ampliar, cubrir necesidades del grupo residencial, en donde los mestizos no pueden acceder a ciertos espacios, etc., ¿no? Entonces, es abrir ventanas o puertas de ingreso a ciertas redes que pueden llevar ciertos beneficios, no solo hacia un lado, ¿no? No solo en cuestiones de que solo los mestizos se van a beneficiar de estas redes, sino que es un beneficio que va y viene, ¿no? Esta cuestión de reciprocidad, dar, recibir y devolver. Entonces, creo que ahí hay varias cosas que matizar a partir de las experiencias etnográficas. Y otra parte, lo que decía yo de la crianza de la obligación que tienen los padrinos de criar a los ahijados, es que no es una opción, ¿no? No es si quieres o no. Es un contrato que firmas cuando vas a ser el padrino de un infante, generalmente por bautizo, en donde la obligación que hay es, y ahí se hace efectiva, no queda solo en el papel, la sustitución del padre o de los padres. No necesariamente cuando estos están muertos, ¿no? Sucede que se le lleva al infante a los padrinos cuando los padres no pueden mantenerlo, ¿no? Entonces, el padrino es un apoyo. Y algo que también sucede de forma muy curiosa, probablemente, no más bien probable, más bien muy particular, en el caso Rarámuri, es que los padrinos y los compadres se eligen entre parientes. Entonces, esta relación de intensificación de relaciones es muy frecuente, ¿no? Casi no se piden relaciones de compadrazgo a gente externa. ¿Por qué? Por la ausencia, porque no va a haber quien pueda estar ahí cuando el ahijado lo necesite, que es por eso que se buscan este tipo de relaciones, ¿no? Relaciones un poco más cercanas, tanto territoriales como de vínculos parentales, ¿no? Yo soy padrino también de varios niños de por allá, y a pesar de que estoy lejos, siempre, gracias al WhatsApp y a estas cosas, mantengo un poco de comunicación con mis compadres y con uno de mis ahijados, que ya es un joven, ¿no? Pero siempre se busca tratar de estar ahí, ¿no? Porque es la lógica local. No es que soy padrino y me voy y desaparezco, ¿no? Entonces, esta parte de cómo se dan las relaciones es a partir de algo que está en el contexto etnográfico particular y no partir de estas generalidades de lo que se ha dicho desde Mincy Wolf sobre el compadrazgo. Entonces, ese sería mi comentario. Nada más. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante. Bueno, muchas gracias Jorge y Javier. No sé si quieres ahora reaccionar. Yo creo que tenemos unos, ¿qué será?, 10 minutos más para charlar, para que no sea tan extensivo, para no cansar también a Javier, que no sé qué hora es por allá, pero me imagino que es deshora. Quizás quieras hacer algún comentario sobre algún tema importante o insistir en alguna cosa que te interese un poco más. Yo tengo levantado la mano, Javier. Perdón, David, no vi tu mano. Adelante, David. Es muy breve, pero primero para decir que Jorge hace trampas, que la tarahumara es fuera de Mesoamérica. Ya para ser rígido en nuestras categorizaciones, pero el punto es que yo insisto, hay una gran ignorancia de prácticas de compadrazgo, padrinazgo en Mesoamérica, una gran ignorancia, ¿no?
sea, voy a dar un ejemplo. Una alumna nuestra que estaba ayudando, haciendo observación participante en una fiesta, no sé si era mayordomía, una fiesta familiar, y llegan los compadres. Entonces las pasan a sentar y ella, pensando que hacía bien, les dan unos frijoles para limpiar. Y los de la casa, los compadres, se horrorizaron y quitaron eso. No, no es una manera de atender a los compadres. O sea que ahí me sugiere que no hay esta cuestión de que las relaciones para apoyo, ayuda, ¿no? O sea que no conozco esos casos, o sea que no, quisiera yo que algún antropólogo realmente en Mesoamérica pueda documentar estas cuestiones que están haciendo los compadres para ayudar. Se dice eso, no eso está dicho en el artículo clásico de Minty Wolf, es como algo como muy utilitario, ¿no? Yo creo que tú, Javier, has aportado datos en ese sentido, pero no conozco esos datos para Mesoamérica, ¿no? Se dice muchas cosas. Se habla de muchas cosas, pero no se sabe nada. No se sabe nada porque no se han puesto a estudiar eso empíricamente, porque una parte es complicado estudiar, porque tienes que documentar un montón de relaciones y estás en cuestiones que la antropología estudia el discurso, ¿no? Aunque no lo llamen discurso, dicen que es cultura, pero no, pues yo no toco lo que hace la gente, yo solamente lo que dice, porque pues eso es cultura, ¿no? Y nuevamente, bien, ese es el punto que creo que las diferencias, unos están diciendo Jorge ahí en la Tarahumara, en Tlaxcala, un padrino de bautizo es nunca, casi nunca hoy en día un pariente, ¿no? O sea que pues es que estamos ante una super ignorancia, no hay, es un vacío, es un campo para estudiar, y pues son poquitos aquí. Si lograra uno de ustedes hacer un estudio, pues yo estaría muy contento. Ya sería como ni 10%, pero bueno, pues algo es algo, porque no tenemos nada. Se habla de muchas cosas, pero no conozco estudios en que ponen a ver prácticas. Tú nos mostraste prácticas, Javier, mostraste diagramas. Necesitamos cosas así para realmente poder hablar de esto. Si no, vamos a dar vuelta y vuelta. Y creo que hay un poco más de conocimiento en los Andes, pero creo que tampoco es mucho, ¿eh? Y eso es como un área, pero no es como una cuestión en que vas a hacer una tesis estando 2 semanas en el campo, ¿no? Así es que con eso me quedo. Bueno, muchas gracias, David. Jorge, te vuelvo a pedir a ver si podés ponerla, si hay forma de Sí, ponerla, ahí lo el pongo. anuncio para el próximo 2 de diciembre, ¿no? Un tema que a mí me va a interesar mucho, seguro. Bueno, está Juan Pablo ahí. No sé, Javier, si quieres agregar algo. Yo te confieso que me quedo con al menos 2 preguntas, pero con esto de que... uy, ¿qué hice ahí? Ahí está, ahí está el cartel. Pero bueno, espero que haya alguna otra oportunidad. Yo creo que ahora están, bueno, sobre todo acá en Argentina, no solo acá en Argentina, por supuesto, se está estudiando mucho los cuidados, es un tema como de moda, no es exactamente crianza, también tiene que ver con la infancia y con la ancianidad, en fin, un tema muy de moda, pero limitado por la estructura de datos que se utiliza, que no realmente hay poca etnografía en eso, por lo menos en el estudio que yo conozco acá en Argentina. Igual y Juan Pablo tiene otras referencias sobre esto. Me encantaría continuar y poder charlar sobre eso. En cambio, te pregunto si tenés algo con lo cual quieras ir cerrando, algún tema que te parezca importante, y con eso vamos cerrando. Bueno, yo en realidad quiero de veras agradecerles a todos por estos espacios, este espacio de la otra vez y sobre todo esta de hoy, de esta charla, que son siempre muy importantes, estimulantes y te dan mucho y que te dejan ganas de continuar. Entonces yo simplemente cerraría con esta esperanza, ¿no? Con que yo espero que podamos, sé que tenemos todavía muchas cosas que decirnos sobre muchos temas, espero que podamos continuar a hablarlo en estos espacios y tal vez en otros, ¿no? Sobre el tema de la crianza, yo les digo, yo estoy trabajándolo ahora empieza un poco la fase en que ya tengo bastante material de archivo y de fuentes orales y todo,
y estoy empezando a sistematizarlo y a crear eso. Espero ya en el transcurso, sobre todo el próximo año, tener cosas más, digamos, que ofrecer, proponer. Y entonces ahí la idea de poder recibir de nuevo comentarios y tener intercambios y todo esto me parece muy estimulante. Entonces agradecerles por todo lo de hoy en todos los comentarios que han hecho y todas las aportaciones y todo, y esperar que continuemos hablando de estos temas. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Entonces, simplemente, ya para cerrar, simplemente tiene el cartel ahí, esta información supongo que les ha de llegar por correo también, pero es para el próximo viernes 2 de diciembre. Y también puso, que es Irene Ramos, Ramos Gil, ¿no? Ahora un tema que a mí me interesa muchísimo, que tiene que ver con la cuestión intergeneracional. Y también puso Jorge, gracias Jorge, ahí en el chat me parece, les queda disponible el cartel de, y si no, comentó David que está puesto en el Face del grupo de Refab. Pero me parece que el cartel que está ahí, David, no tiene no tiene los enlaces. En cambio, este cartel que se acaba de subir tiene los enlaces para las diferentes sesiones que va a haber. Entonces, también se está circulando el programa, etcétera. Eso ya está todo disponible. Así que yo por mi parte no tengo más nada. Les envío un abrazo. No sé si Juan Pablo, David, Jorge, si quieren cerrar ustedes, yo les mando un abrazo. No, nada más mencionar, perdón. No, dale. Mencionar que pronto estará el video de esta grabación en el canal de YouTube. Nos vamos a hacer llegar también cuando esté la información cuando compartamos la información de la próxima sesión del viernes 2 de diciembre, para que lo compartan con sus contactos y pues veamos más cosas de lo que está pasando en esto, ¿no? Sí, por mi parte solo agradecerle a Javier y a todos los que, como decimos por acá, bancaron la parada del día de hoy. Y a Javier González, pedirle que esconda el encendedor hasta la próxima bomba, que todavía no la detone, porque va a haber más de eso. Un gran abrazo a todos. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, Javier. Sí, Los muchas dos, Javier, gracias, de veras, Javier, por las cosas que pones en la mesa de discusión. Estoy en la oscuridad ahora, pero espero que... Se apagó, cerraste el micrófono. Seguro está Pero diciendo sí, cosas sí. lindas. Bueno, gracias Javier González, gracias Javier Serrano, pero Javier González has puesto en la mesa muchos puntos que hay que discutir y como ven estoy en la oscuridad, pero estoy seguro que pronto me llegue la luz. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Y que Nos seguimos vemos, cuídense. viendo estas cosas. Un abrazo. Gracias, hasta prontísimo, la próxima bomba. Luego. Sí. Gracias a todos los participantes, Gracias. Hugo, Armando, Sí. Adriana y otros que no me acuerdo. Hasta pronto. Chao. Hasta luego.